Vamos con información que tiene que ver con las telecomunicaciones, y es que, bueno, representantes del ICE y de otros sectores han coincidido en el tema de que la regulación de los mercados en competencia en el sector de telecomunicaciones no es congruente con la realidad. Es decir, antes, en el 2009, se hablaba, el dominante era el ICE, y ahora hay la participación de otros grupos, otras empresas de telefonía. Una dinamización del mercado. Y eso hace que el ICE ya no sea el dominante. Pero el reclamo de representantes del ICE es que la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, sigue en sus resoluciones viendo al ICE como el dominante, y que eso genera una relación que perjudica de alguna manera al ICE. Basándose en realidades del año 2009, dicen, ¿verdad? Y que ahora en este momento la cosa ha cambiado, no solo por quienes están en el mercado, sino por las cosas que se hacen y cómo se trabaja con el espectro radioeléctrico. Tiene que ver mucho con eso. Tenemos con nosotros a don José Luis Navarro, director de Relaciones Regulatorias del Instituto Costarricense de Electricidad. Muy bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que ha cambiado, don José Luis, y cómo está afectando eso al ICE? Aquí tal vez de inicio es importante decir que en el 2009, bueno, antes del 2009, el ICE y RACSA como operadores estatales eran los únicos que brindaban servicios de telecomunicaciones. A finales del 2008 se promulga la legislación de telecomunicaciones que establece la apertura del mercado, y entonces una de las primeras acciones regulatorias que debía hacer la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, era la declaratoria de mercados relevantes y operadores importantes. En ese momento, después de más de 40 años de monopolio en telecomunicaciones, era lógico que el ICE era el operador importante en ese momento. La SUTEL entonces lo que hizo fue que agrupó los servicios que el ICE había venido brindando en régimen de monopolio, los agrupó y definió la existencia de 18 mercados relevantes y declaró como operador importante al grupo ICE, o sea, no solo el ICE, correcto, sino el ICE y sus empresas. Don José Luis, antes de que continúe, porque nos parece fundamental que le podamos definir a la audiencia qué es un mercado relevante en telecomunicación, ¿verdad? Que nosotros o prendemos la radio, o somos radioaficionados, estamos en internet con el celular, pero no sabemos, no entendemos bien el término. ¿Qué es mercado relevante en telecomunicaciones? Sí, bueno, una de las labores que le asignaron a la SUTEL es la promoción de la competencia, y entonces para la promoción de la competencia es importante determinar cuáles son los mercados de servicios en los que se requiere, digamos, el establecer algunas medidas regulatorias para favorecer la promoción de la competencia. Entonces son mercados, por ejemplo, como el de transmisión de datos, el de telefonía fija, el de telefonía móvil, y entonces el regulador debe determinar qué medidas regulatorias tiene que adoptar para favorecer la competencia o para eliminar, ¿y eso no ha sido así? Para eliminar barreras que el operador importante pudiera establecer en un momento determinado. Entonces la resolución 307 del 2009, en que SUTEL declaró mercados relevantes, si bien tiene algunas deficiencias metodológicas, es entendible en ese momento. Lo que no está bien es mantenerse a lo largo de estos 6 años que llevamos del proceso de apertura sin revisar esos mercados relevantes. Tal vez, para decirlo en términos entendibles para cualquier persona, es como seguir viendo una fotografía de una persona, o sea, de un bebé a los 2 meses, y 6 años después pretender que esa fotografía corresponda al estado actual de ese niño, de esa persona. Ahora, ¿en qué ha afectado eso, en términos concretos? La declaratoria de mercados relevantes, parte, digamos, de las implicaciones que tiene es que impone obligaciones específicas a quien sea declarado operador importante. Ahí tal vez la principal obligación es que tiene que compartir su infraestructura con los nuevos operadores, o sea, tiene que abrirle sus redes, sus instalaciones, para que los nuevos operadores interconecten sus redes y puedan prestar servicios. Tiene que
someter a aprobación de la SUTEL una oferta de interconexión de referencia, que eso es como un pliego con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas bajo las cuales se va a manejar la relación de ese operador con los nuevos operadores. Entonces, SUTEL le definió al ICE las tarifas, los precios que el ICE le podía cobrar a los otros operadores por el uso de su infraestructura. Eso ocurrió en el 2010 y de acuerdo con los estudios del ICE, esas tarifas que fijó la SUTEL no le permitían al ICE cubrir los costos. También se le obliga a llevar una contabilidad de costos separada por cada servicio, y tal vez otro elemento importante es que el que es declarado operador importante es el único operador digamos que puede ser acusado por prácticas anticompetitivas, tal y como ocurrió en el caso de la denuncia que presentó Telefónica 2 semanas después de que hizo su lanzamiento comercial en telefonía móvil en el 2011, que presentó una denuncia contra el ICE por supuestas prácticas anticompetitivas, con la intención de que se le impidiera al ICE realizar promociones. Ese fue el objetivo principal de esa denuncia, y al cabo de 4 años, hace unos meses la SUTEL emitió una resolución condenatoria contra el ICE. La posición entonces del instituto es que a como está el marco regulatorio ahorita y esas decisiones le afecta a la institución, y si es así, ¿qué se plantea para que esto cambie? Ajá. Sí, definitivamente. Nada más una cosilla, antes de contestar, eso quiere decir que entonces solo al ICE se le acusa por prácticas anticompetitivas, a los otros no, digamos, a las otras empresas que están en juego, a Claro, a Movistar, a Telefónica, bueno, Movistar, Telefónica, a ellas no se les puede acusar. De acuerdo con de acuerdo con la regulación que tenemos en Costa Rica, no. Porque se supone que el ICE es el dominante. Sí. E igual abrir su infraestructura a operadores. Ellos están operando en la infraestructura del ICE en este momento. Las empresas de telefonía. Es curioso porque las empresas celulares, Claro y Telefónica, tienen sus redes a lo largo y ancho de Costa Rica. O sea, ellos son dueños de su propia infraestructura. Nada más que para terminar llamadas, digamos, que se originan en las redes de ellos, pero que terminan en la red del ICE, cuando un usuario de Claro Telefónica llaman a un cliente del ICE, necesitan interconectar sus redes con las redes del ICE para que la llamada se pueda completar de extremo a extremo. En el caso de la telefonía móvil y en el caso de los otros servicios, o sea, el ICE tuvo que abrir sus instalaciones, estaciones de anclaje de cable submarino. En San Pedro hubo que establecer un centro de interconexión, en los cuales tuvo que hacer inversiones significativas para estar en condiciones de darle el ingreso a estos claro, y lo que decía, a todos los otros operadores. Don José Luis, es que las tarifas que se impusieron desde la SUTEL ni siquiera cobren los costos para el Instituto Costarricense. Y eso está haciendo un hueco enorme. Sí. ¿De cuánto es ese hueco? Ahí tal vez, digamos, antes de hablar del monto, una acción regulatoria que la SUTEL no adoptó en ese momento, en el 2009, fue hacer un rebalanceo de tarifas. ¿Qué es? ¿Rebalanceo es? Ajá, eso significa que había que revisar, había que tomar las tarifas que estaban vigentes para el ICE en monopolio, donde nos regíamos por el principio de servicio al costo, que eso significaba que se les reconocía los costos incurridos en la prestación del servicio y un pequeño rédito para mantener, para reinvertir en la misma actividad. Y había muchos servicios como la telefonía fija, la telefonía pública, que eran servicios deficitarios y que en ese entonces, en el régimen de monopolio, el ICE los compensaba. Había servicios que eran rentables, como la telefonía de larga distancia internacional y la telefonía móvil, que permitían subsidiar el funcionamiento de la telefonía fija, sobre todo a nivel rural, y la telefonía pública, que no permitían cubrir los costos. Entonces, antes de abrir a la competencia, era necesario hacer, revisar las tarifas y poner las tarifas de todos los servicios para que cada servicio fuera autofinanciable. Lo que realmente costaba, sí. ya no fuera
subsidiado, Claro, y ya no es ¿verdad? así. Finalmente. Ya no es así. Nada de eso ha cambiado, José Luis. Eso no se revisó y entonces con el ingreso de los nuevos operadores, la SUTEL lo que hizo fue esas mismas tarifas que eran deficitarias para el ICE, las puso como tarifas aplicables para el usuario final por parte de todos los operadores. Y hay una relación directa entre la tarifa máxima al usuario final y la tarifa de interconexión. Entonces, en el caso tal vez de la telefonía fija es donde es más fácil explicarlo. En el 2009, la tarifa, el valor del minuto de la telefonía fija estaba en 4 colones. La realidad es que debió haber estado alrededor de 7 colones 50. Entonces, con la entrada de los nuevos operadores, cuando SUTEL fijó la tarifa de interconexión, o sea, lo que tienen que pagar los otros operadores por terminar llamadas en la red fija del ICE, el primer ejercicio aritmético que hicieron fue agarrarle esos 4 colones y dividirlos entre 2. Entonces, una parte para la red que origina la llamada y una parte para el que la termina, y entonces el valor que le pagaban al ICE era de 2 colones el minuto por terminar en la red, cuando realmente es el valor de la terminación en la generalidad de los países en ese momento andaba alrededor de 3,5 centavos de dólar. Que son... o sea, que debió haber sido, digamos, más de 9 colones. Claro. Y al ICE le ofrecieron pagar 2. Y eso es lo que se está pagando ahorita. Se hicieron algunos ajustes y al final quedó alrededor de 3 colones 75, que es menos de la mitad de lo que los operadores debieron haber pagado por terminar llamadas en la red fija del ICE, y entonces eso ha generado un déficit financiero. O sea, el ICE no ha recibido los ingresos que debió haber recibido para mantener y modernizar esa red. Entonces, eso lógicamente atenta contra la estabilidad financiera del ICE. ¿Y qué hay para adelante, digamos, que exactamente? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué cambios se deben realizar? ¿Qué van a pedir? ¿Qué va a pedir el ICE? Sí, exactamente. Bueno, el ICE ha insistido ante la SUTEL que se tiene que resolver este problema del déficit de acceso en la red fija, y en la parte, el tema inicial que estábamos de los mercados relevantes, de manera insistente le ha pedido a la SUTEL que se tiene que revisar esa declaratoria de mercados relevantes. Eso en otros países, en mercados más evolucionados, cada 2 años hacen la revisión de los mercados relevantes para adecuarlo a la realidad, entendiendo que los mercados de telecomunicaciones son muy cambiantes. A la fecha la SUTEL se ha resistido a hacer esa revisión. En el ICE les hemos dicho que es necesario que revisen la declaratoria de mercados relevantes antes de exigir. ¿Eso qué significa? Decir que el ICE no es el que domina. Más bien decir que además del ICE hay otros operadores que tienen las características para ser declarados también operadores importantes, y entonces que se nivele un poco las obligaciones. Es decir, lo que se está cobrando en este momento. En el caso de la telefonía móvil, evidentemente Claro y Telefónica tienen esas características. En el caso de lo que es acceso a Internet, es evidente que hay empresas que originalmente daban el servicio de televisión por cable, que hoy en día tienen cuotas importantes en lo que es la prestación del servicio de Internet, y también hay otras empresas que dan el servicio de Internet a través de redes inalámbricas. Entonces, la idea es que se revisen los mercados y que se impongan las condiciones a todos los que tengan que imponerles esas condiciones, y sobre todo en el tema de que estas empresas sean susceptibles también de ser denunciadas por prácticas anticompetitivas, y no como ocurre hoy en día, que esa condición solo la tiene el ICE. O sea, que ustedes pueden, precisamente, como sucedió ahora, que al tratar de bajar tarifas, ustedes puedan hacerlo y competir, pero que también, si los otros tienen otro tipo de prácticas, como la están sucediendo con el roaming en el resto de Centroamérica, el roaming que sí puede, que se emite, que sí se puede dar en Centroamérica, el ICE pueda demandar por ello. Exactamente. O sea, que ustedes ya tienen una demanda en este momento puesta.
Sí, o sea, en eso nosotros lo que buscamos no es que al ICE se le excluya de obligaciones, sino que se nivele la cancha para todos los que tienen condiciones de operadores importantes. Entonces no estamos pidiendo ningún privilegio, nada especial. ¿Eso cuándo lo pidieron? Sino que se revise y que se nos nivele a todos. Eso el ICE lo ha solicitado de manera insistente. Se le ha pedido que antes de cumplir con la obligación de llevar el sistema de contabilidad regulatoria, contabilidad de costos separada por cada servicio, se revise cuáles son los operadores importantes para que esa obligación se le imponga no solo al ICE, sino a todos los otros que tengan esa condición, y también ante la insistencia de algunos operadores de que se declare la existencia de competencia efectiva en algunos servicios como el de telefonía móvil, que antes de hacer esa declaratoria, más bien la SUTEL lo que tiene que hacer es esa revisión general de los mercados y declarar cuáles son los operadores importantes. Dice, el reglamento o la Ley General de Telecomunicaciones dice cuál es el porcentaje para ser un regulador importante. Hay una serie de condiciones en las cuales, digamos, el tema de cuotas de mercado es uno de los criterios, pero el criterio con que se declaró al ICE operador importante es el ser dueño de infraestructura esencial. Y entonces, si fuera con ese criterio que le aplicaron al ICE, ya claro, Telefónica, probablemente las empresas que dan televisión por cable e internet como Tigo, como Cabletica, y algunas otras a nivel regional, probablemente estarían en esa misma condición. Bueno, le agradecemos. Muchísimas gracias mucho por ponernos en perspectiva la realidad del mercado de las telecomunicaciones en este momento, en un proceso de 6 años de apertura, a don José Luis Navarro, director de Relaciones Regulatorias del ICE. Muchísimas gracias. Son las 7:50, vamos a un corte.